una historia de amor, pero las historias de amor tienen una magia especial. Lo que sucede con esta novela que tengo aquí conmigo, Quedará el amor, de Alice Kellen. Alice Kellen es todo un personaje, empezó editando sus libros en autopublicación en Amazon y se ha convertido en un fenómeno internacional con millones de lectores. Alice Kellen, es un placer conversar contigo. Cuéntanos un poco de cómo imaginaste estos personajes, a Cedric, a Jane, a Margot, pero sobre todo, ¿por qué te ubicas en Cornualles, en Inglaterra, en un pequeño pueblo, en Cornualles, que es la parte sudoeste de Inglaterra? ¿Por qué colocaste ahí tu historia, buena parte de tu historia? Sí, bueno, el sitio me gustaba, ya llevaba años tanteándolo y me parece que tiene una atmósfera muy mágica, igual también que Edimburgo. Ujú. Que es Y el otro es, lugar, sí, pero ya después vamos a hablar por bueno, qué Edimburgo y Cornualles. El pueblo de Cornualles es sí, Merisa, ¿no? exactamente, Sí. sí. Me pareció muy llamativo esto de que tienen la réplica del monte de Saint-Michel, ¿no? Y esto de Ujú. las islas de marea es una cosa que también me encanta desde hace Que muchos quedas años. aislado y eso tiene su encanto en la Sí, narrativa, ¿verdad? O ¿no? sea, Tiene su poder razón de cruzar a ser. un sitio y luego no poder volverme. Intento buscar cuando viajo en verano islas de marea, es una cosa que me atrae mucho. Y en este caso quería que hubiese un contraste con Londres, ¿no? Con cómo se vivió en la ciudad, digamos, esta época, en base a, digamos, en comparación a un entorno más rural. Ujú. Entonces me encajaba como perfectamente esta zona, ¿no? Que una vida un poco más tranquila, otro estilo de vida, todo completamente diferente. Además, un buen lugar para enamorarse, ¿no? Cornualles en 1939. Sí, con sus acantilados, Sí. ¿no? Su niebla, este ambiente, ¿no? Sí, Ujú. acompañaba, yo creo. Sí, la historia de hecho se va desarrollando en distintos lugares en distintos momentos y empezamos, de hecho, la historia en 1996 en Edimburgo, con uno de los personajes que después vamos a ir siguiendo y otro personaje, Margot. Cuéntanos de ella. Bueno, Margot es un poco como la persona que abre la historia, ¿no? Yo Ujú. creo, en todos los sentidos. Es una chica de 34 años que ha sido Margot. Como tu edad. Sí, exactamente. Me apetecía hacer un personaje que me interpelase en este momento presente de mi vida, que tiene también dos hijos como yo, y digamos que Margot ha sido hija, Margot ha sido madre, pero no ha sido nunca Margot a secas, ¿no? Y yo creo que la esencia de este personaje va por ahí. Entonces, bueno, ella trabaja limpiando habitaciones en un hospital y un día entra en una y conoce Cedric. a Cedric, que tiene casi 80 años y está pasando una enfermedad ya en fase Terminal. terminal. Y bueno, y de pronto surge entre ellos una amistad. Así es. De hecho, recuerdo que él le dice a ella, deberías enamorarte. Sí. Y finalmente él termina por contarle su historia de amor, su gran historia de amor. Cuéntanos de esa historia de amor. ¿Y quién es Jane y quién es Cedric en esta historia? Sí, digamos que un poco imaginaba que ellos están en una habitación de hospital, ¿no? Que es un poco como un pantano, ¿no? Que no se mueve nada, que el tiempo parece que discurra, ¿no? De forma distinta. Y en ese paréntesis en el que se encuentran viajamos atrás para descubrir un poco los comienzos de la vida de Cedric, ese verano idílico, ¿no? Pues bueno, es una historia como tantas otras que empieza en la época del estío, ¿no? Que se enamoran, que todo es idílico, ¿no? Porque tampoco da tiempo a desarrollar más, son estos amores perfectos porque son como muy contenidos y muy Amores de verano. cortitos, exactamente, porque no da tiempo al desgaste. Y bueno, y estamos en 1939 y entonces suceden los cambios al final históricos, Empieza sacuden la su guerra, sí. historia, sí. Y bueno, y los acompañamos un poco para ver dónde termina eso y al mismo tiempo estamos también en el presente, o sea, se va combinando, digamos, las dos partes de la trama. Al final Margot eh, hace un esfuerzo por reunir a estos dos viejos amantes, pero mucho tiempo después. Eh, ¿Qué la lleva? ¿Qué la motiva a eso?
Yo creo que Margot es probablemente el personaje más irreal de la novela, porque hay muy Ujú. poca gente que sea como Margot. Son estas personas que son como muy luminosas, ¿no? Que tienen esa bondad, ¿no? Que de verdad no tienen, ¿no? Casi aristas, al contrario del resto de los personajes, y que es un poco como un imán, ¿no? Va pegando no solo la historia de Cedric con Jane, sino también la historia de Cedric con su hijo. O sea, es Ujú. un poco como una persona, estas personas, ¿no? Que abrazan y juntan, ¿no? En lugar de separar. Pero sí las hay, ¿eh? Digo, a mí me ha tocado Sí, conocer personas qué que hacen eso suerte. No, sí hay exactamente. algunas, pero quiero decir que a veces todo el mundo se siente identificada con Margot y yo pienso, joder, no me parece tan fácil ser así, pero la gente siempre se ve en el espejo bueno, Es la nadie mujer, se sí, es ve. la mujer buena, sí, Claro. que además que hace todo lo que pueda por los demás, ¿no es así? Claro, la tendencia normalmente es un poco más a veces hacia el individualismo, tenemos todos, ¿no? Nuestras luces y sombras, ¿no? Más, yo creo que nos parecemos un poco más a Cedric quizá que a Margot la mayoría, ¿eh? O sea, sí que hay personas un poco excepcionales, ¿no? Que son personas faro, que digo yo, que parece que lleguen un poco como para iluminar. Y bueno, este es el caso de Margot y al final yo creo que ese es que consigue, ¿no? Un poco, pero sin esforzarse, ¿no? Es como que le Ujú. sale natural, era un poco mi intención a raíz de esta amistad que surge entre ellos, que para mí es la parte, es como la columna vertebral de la novela, ¿no? La amistad entre ella y Cedric. ¿Cómo escribiste la novela? ¿Cómo la estructuraste? ¿La pensaste primero? Me da esa impresión por la forma en que viajas en el tiempo, en que vas de un lado a otro. ¿Está estructurada desde el principio o se fue moviendo por su propia fuerza? Pues mira, hubo tres versiones de esta historia. La primera es de hace 5 años y tenía una estructura mucho más encorsetada, tenía muy poco diálogo en la Ujú. historia. Los capítulos eran siempre pasado, presente, no, no me salía, ¿no? De ahí. Y no funcionaba, ¿no? Había algo en el ritmo, Que no te gustó le en lo faltaba como personal. un oxígeno, ¿no? Faltaba diálogo, faltaba... Sí, entonces cuando hice la última versión rompí toda la estructura y Mm. dije, bueno, eh, voy a dejarme llevar un poco por lo que necesite por lo que me pide al final la trama, más que a veces queremos hacerlo todo, ¿no? Como de una manera muy equilibrada, todo demasiado medido, todo quieres que sea 50-50, ¿no? Y al final está muy forzado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el momento en el que ya destrocé un poco la estructura y me dejé llevar por lo que los personajes me pedían en cada momento, empezó a fluir la historia. ¿Tenías ya, sin embargo, la idea de cómo concluiría la novela? Sí y no. Ujú. El último capítulo, el último o el penúltimo, bueno, no quiero, el No, no, último en el no, que no aparece nos digas Cedric, cómo concluye, nada más dinos, sí, sí, dime ese si ya. capítulo lo escribí como de los primeros Ujú. y el textito, que es un textito muy cortito además, Sí. ese lo escribí de los Ya tenías tu primeros. destino marcado. Sí, sí. Es verdad que esta historia a mí me pilló en un momento personal en el que casualidades de la vida, mi padre se encontraba en una situación muy parecida a la del personaje. De Cedric. Sí, y entonces hubo como, bueno, siempre metes cambios, ¿no? Y vuelves atrás y cosas que tenías pensadas, luego cuando las vives en primera persona son distintas, ¿no? Porque entre la ficción y pues siempre está el abismo, ¿no? De cómo luego masticas tú algo, ¿no? De manera personal. Entonces sí que me ayudó de cara a reconducir algunas cosas, pero bueno, sí que sabía un poco todo lo que tenía que pasar en la historia, si no me da como vértigo lanzarme a la aventura sin saber exactamente los puntos clave. Para muchos escritores, tú eres una de estas historias que ocurre una vez en un millón, una chica que empieza a autopublicarse en Amazon y que después empieza a tener lectores sin haberse promovido, no tiene una editorial detrás y después finalmente te conviertes en, pues, en una estrella de las letras. ¿Cómo qué tanto te cambió esa historia? Porque es una historia personal también muy impresionante. Sí, yo siento que, bueno, yo creo que nos pasará a todos, ¿no? Que si miras quién eres hace 15 años, eres Claro. otra persona, ¿no? Pero es verdad que, claro, que al final cuantas más cosas vives, es como más marquitas, ¿no? Te van dejando y más vas cambiando, aunque la esencia siga ahí, pero sí que nos vamos moldeando. Porque yo siempre digo que al final los libros son inmutables, pero las personas no, ¿no? Es un poco Ujú. la gracia. Pero
en cierto modo también ha sido paulatino, cosa que yo agradezco. Siempre he pensado que debe de ser muy duro cuando un autor publica su primera novela y es un éxito absoluto y de pronto vende miles de ejemplares. Me parece que tiene que ser muy complicado enfrentarte a escribir una segunda novela, ¿no? Siempre, nunca va a estar a la altura, ¿no? De ese pico, ¿no? Tan brutal. Y yo agradezco que en mi caso, pese a que me fue bien desde el principio, sí que fue paulatino, un poco como una escalerita, un escalón y otro y otro y otro, hasta que sí que hubo un momento, ¿no? De más salto, pero como que te da tiempo a sentar, a ir viviéndolo, a que tampoco se te vaya un poco la cabeza. Claro, pero además no paras de trabajar, ¿no? Publicas mucho, publicas por lo menos una vez al año, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos más lentos, ahora esta sí que tardamos un año y medio, la siguiente vamos a tardar también un año y medio, Ujú. porque, bueno, es verdad que el mercado sí que te exige, Producto nuevo, es un muy libro rápido nuevo, el sí. mercado, sí, sí, cada vez es más veloz. Es curioso porque las mesas, todos decimos, ¿no? Está lleno de novedades, ¿no? No Ujú. podemos leer todo lo que se publica, Claro. que es muchísimo, pero al mismo tiempo esa misma abundancia te exige, ¿sabes? Más abundancia, ¿no? Es como un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Es que si no aparece tu libro, todo el Ya, mundo se pregunta, ¿y Alice Kellen qué pasó con ella? es curioso, ¿Eh? sí, sí. Pero bueno, es verdad que tampoco sé estar sin escribir, ¿no? Ahora, por ejemplo, llevo desde abril Mm. sin escribir y ya voy a empezar la siguiente y sientes un poco que te falta algo, ¿no? Claro, escribir te tiene que gustar, te tiene que apasionar y si algo te apasiona, te apetece hacerlo, no te apetece estar de pronto 5 años, ¿no? Sin coger y sentarte delante del ordenador, entonces, y bueno, y que es tu trabajo, ¿no? Entonces, Ujú. claro, yo me lo tomo de verdad como mi trabajo de Si, levantarme por la mañana, si no, no sentarme lo haría 5 así. horas, claro. Sí, si no, no tendrías tantos libros. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué pusiste la trama de esta obra en Inglaterra? Bueno, me encajaba con o sea, quería que los personajes casi siempre, en mi caso, suelen ser conflictos internos y en este caso quería que un poco lo que separa, ¿no? a Jane y Cedric fuese algo externo, ¿no? Como que se escapa, ¿no? De sus manos. Y me pareció un contexto interesante. Yo creo que estaba en una época, hace 5 años, 6 años, que empecé a escribir la que había leído bastante novela con algún tinte un poquito histórico y bueno, era más un reto, ¿no? No es que yo quiera ahora irme. A, Ento- a vivir literariamente en Inglaterra. no, pero sí que me gusta ir variando. Al final, de alguna manera, las novelas que son más íntimas casi siempre las ubico en mi En otros ciudad, países. Bueno, en bueno. Valencia. Suelen ser más pequeñitas, más cortitas, como más recogidas, que digo yo. Y luego las que son más como externas, como que las visualizo un poco casi en mi cabeza como una película, normalmente necesito casi alejarme, ¿no? Yo creo que o escribes desde el yo o lo contrario, ¿no? Es un poco como leer, o sea, leer o escribir para mí puede ser porque lo que estés intentando sea perderte o buscarte. O sea, son dos cosas opuestas, pero por la misma razón puedes llegar a leer un libro. Bueno, pues gracias por no perdernos, gracias por entregarnos esta novela que dará el amor. Alice Kellen, gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ti, ha sido un placer. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.